¿Cómo sé si he hecho el examen DELE y he aprobado? Muchos de mis estudiantes se han presentado al examen DELE en esta convocatoria de noviembre y me han estado comentando qué le ha pasado, si han estado nerviosos, no han estado nerviosos, qué temas le han salido, si les han salido temas similares a los que hemos hecho o utilizado en el curso o en la preparación. Y una de las preguntas que me hacían era: Soraya, sé que tenía que hacer esto en el informe, al final se me ha olvidado, me va a afectar mucho en la nota, sí o no. Y como es una pregunta muy recurrente, he dicho, quizás hay otras personas que se van a presentar el año que viene y esto puede ser interesante para vosotros, así que vamos a hablar de este tema, cómo sé si he aprobado. Bienvenida, bienvenido a Universo Tele, donde aprender español te abre un universo de posibilidades. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo saber si hemos aprobado o no el examen DELE que hemos visto. Y para eso tienes que pensar qué es lo que he hecho antes y cómo ha sido el impacto el día de tu examen, porque el examen DELE, siento decirte que no va a ser solamente ese día. El examen DELE se cocina meses antes. Y cuanto más práctica tengas, mejor estará la comida, metafóricamente hablando, ¿vale? Tomando el examen como un plato. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es cómo de balanceados estaban los grupos. Esto aplica para todos los niveles, excepto para C2, porque no hay unión entre los grupos que te ayude a aprobar. Entonces, para C2, si tienes todos a un nivel óptimo para aprobar, pues maravilloso, porque ya sabes que vas a aprobarlo, que ya sabías que tenías esa nota en cada una de las pruebas a un nivel apto, maravilloso. Pero si eres de los otros niveles, lo que tienes que ver es el grupo uno, donde estaba la comprensión lectora y la prueba de expresión escrita, estaban balanceados los puntos de manera que por lo menos obtuvieras un 30 de puntuación. Y en el grupo 2, que es la comprensión auditiva y y la expresión, perdón, oral, también estaba balanceado. Esto es lo primero que tienes que hacer un test de evaluación para medir tu punto de partida y de ahí planificar. El segundo punto es la seguridad que tienes en cómo has realizado las tareas. Es decir, ¿has pasado las respuestas a la hoja de respuestas que tenías? ¿Está bien marcado? Porque a veces se pierde muchísimo tiempo y esta hoja de respuesta de la comprensión lectora y la comprensión auditiva te las evalúa una máquina. Si respondes mal, no te las va a evaluar bien. Entonces, eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. Otra cosa, ¿cuánto porcentaje de mis respuestas no me ha dado tiempo a hacerlas de manera consciente, leyendo, escuchando tranquilamente y he tenido que responder al azar? Porque cuanto mayor sea el porcentaje de respuestas al azar o de inseguridad, pues más riesgo hay en ese acto, porque ya no controlas tanto. Todo este riesgo que te acabo de hablar se elimina si durante tu preparación te has medido muy bien y te has entrenado en los tiempos. No me cansaré de decirte que el examen DELE es un examen que tú tienes que estar a punto y que cuanta más práctica y más fiel y estricto o estricta seas con el tiempo, muchísimo mejor para ti, porque no te podrán interrumpir los examinadores. No te quedarás así rellenando pues, un ejercicio de la prueba de comprensión de lectura así rápido, porque yo lo he hecho en el examen Cambridge, como os lo dije, yo rellené al azar dos ejercicios, dos tareas. Entonces, sé lo que es eso cuando no te preparas con tiempo. Vamos al tercer punto y es las pruebas, donde tú debes ser más autónomo y ahí es donde tienes que enfocar más tu práctica, porque las pruebas oral y las pruebas de expresión escrita son donde tu preparación se debe enfocar más, ya que depende mucho más de ti que del examinador o del examen en sí. ¿Por qué depende mucho más de ti? Porque aquí tú tienes que aprender a cómo realizar el objetivo comunicativo de la tarea, tanto de la prueba oral como de la prueba escrita. Si tienes que hacer una presentación o un monólogo, aprende a hacerla. Si tienes que responder a preguntas o hacer una entrevista, aprende a hacerla. Si tienes que negociar o comentar un gráfico o la respuesta de una encuesta, aprende.
aprende a hacerlo y a cumplir con el objetivo comunicativo. En cuanto a la prueba de expresión escrita, idem de lo mismo. Tú lo que tienes es que saber cómo escribir una carta, cómo escribir un email, cómo escribir un artículo de opinión, un informe, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás segura y seguro de que has cumplido el objetivo comunicativo, maravilloso, porque ahí ya te aseguras que la escala de coherencia y mediación, dependiendo de cada una de las tareas, va a estar cumplida. También va a estar cumplida la adecuación en el caso de la prueba escrita. Esos son puntos que tú tienes que ir rascando, obteniendo de manera segura. También has utilizado las palabras que querías, entiendes las palabras, las has usado de manera adecuada, has utilizado expresiones idiomáticas, has tenido errores por debajo de tu nivel, esos errores son sistemáticos, has tenido cierta complejidad, variación en la gramática. En cuanto a la fluidez, has tenido pausas. ¿Se te ha entendido lo que has dicho? ¿La entonación era adecuada? ¿Has podido concluir con la entonación adecuada o hacer énfasis? Todo esto es importante en tu examen y te da la seguridad de si has aprobado o no. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a mirar los examinadores. Si quieres aprender a cómo autoevaluarte, tengo la solución para ti porque el 5 de diciembre voy a hacer una masterclass totalmente gratuita a las 6 de la tarde, hora española, es decir, la hora de Madrid, en la que te voy a presentar los pasos principales de la autoevaluación, que comprendas cada una de las categorías, que sepas lo que buscan, que sepas hacerlo y todo basado en las preguntas que vosotros tenéis. Aquí os dejo algunas de las preguntas de las personas que ya se han inscrito para que veas de lo que vamos a hablar. Es una masterclass que voy a hacer práctica, va a tener muy poquita teoría simplemente para que lo entendáis, pero es una masterclass muy práctica para que aprendas a no llevarte sustos o sorpresas en el DELE y que no tengas duda de si has aprobado o no has aprobado, porque si dominas la autoevaluación, no tienes dudas si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Por eso mis estudiantes han dicho, yo no sé, no he hecho esto, me va a afectar y esos nervios, ese estrés de sabía que tenía que hacer esto porque mis estudiantes sí saben cómo se evalúa el examen y por eso saben si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Si te interesa este tema y quieras unirte a las demás personas, pues te dejo aquí en la cajita de descripción el enlace para que te inscribas a la masterclass, que es totalmente gratuita, y recuerda que va a ser el próximo 5 de diciembre. Sin más, aquí me despido. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, te leo en comentarios, deja cualquier pregunta sobre la evaluación. Si también te has presentado al DELE y tienes dudas de si has hecho esto bien o has hecho esto mal, por favor, déjalo aquí abajo que estaré encantada de leeros. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!